Bueno, lo menciono para que queden en el registro, en la grabación. Vamos a hacer esta primera parte de consultas. Recién Romina preguntaba si hay algún límite de class, de declaración de class, en relación a estos temas que enumeramos acá, que hemos visto hasta ahora. Después vas a preguntar algo más, pero en principio no hay límite. La programación orientada a objetos apunta a que todo esté desarrollado como class, o sea, dentro de clases. Eh, Eso lo determina la complejidad, digamos, de lo que estamos desarrollando. Una de las ventajas importantes de class, o de usar la programación así orientada a objetos, es la posibilidad de incorporar y de incluso tomar como herencia. O sea, yo puedo tener una clase declarada y después declarar una herencia que adopta toda esa declaración de base y yo puedo hacer una modificación sobre eso y modifico, le agrego, voy como agregando cierta funcionalidad, ¿no? Eh, Eso es como que lo vuelve muy dúctil también. O yo hago una clase personaje. ¿Se acuerdan que la clase de alguna manera encapsula todo una serie de propiedades y comportamientos como las variables de ubicación, de tamaño, de color, eh, las funciones que van a hacer que eso se dibuje en pantalla en sus coordenadas, si tiene alguna animación o lo que fuera, o por ejemplo evaluar colisión de un personaje, que yo pueda evaluar si hay una coordenada, tiene colisión contra esa coordenada del personaje, etcétera. Todas esas van a ser funcionalidades. Y toda esa declaración de clase, yo la puedo tener dentro del código, si fuera algo así, ¿no? Class personaje, o lo puedo tener, si lo corto de acá, en otra pestaña, nueva pestaña. Voy a poner acá C de clase personaje. Puede tener cualquier nombre la pestaña esta, ¿no? Se me van generando diferentes pestañas y van a ver, o sea, en este archivito que acabo de generar, puedo poner, por ejemplo, la declaración del personaje. ¿Qué es una pestaña en Processing? Ya creo que lo habíamos visto, pero lo repaso en este punto en relación a esto de la funcionalidad que nos dan las clases, ¿no? Yo puedo tener acá declarada una clase en esta pestaña. Una pestaña es como un archivito más de JavaScript en el modo JavaScript. Y si vemos en el index, van a ver que el HTML lo que hace es cargar la librería de P5, carga la librería de P5, que la agrega donde está ubicado este archivo. Voy a empezar por guardar esto. Ahí donde yo lo guardé, a ver si se guarda todo bien. Bueno, ahí quedó algo raro acá. Bueno, donde yo lo guardé, voy a ir a ver la ubicación de este archivo donde está. Ahí tengo el index, que digamos, acuérdense que como esto es web, se va a abrir el index, y el index, lo que tiene en el código fuente es la carga de archivos de JavaScript. Lo primero es la librería, que también la agrega dentro de la carpeta del sketch, P5JS, y después va a ir cargando los demás archivos que tenga yo de JS, digamos, ¿no? A veces también por ahí hay que verificar acá que la ruta a cada JS esté bien. Por ejemplo, acá yo hice un archivito más y quedó, no sé por qué, como cargándolo como si fuera temporal, hace la referencia a un archivo temporal. Pero yo ya tengo el JS, así que hasta puedo corregir el HTML. Ah, no, este sería el sketch. Tendría que cargar la ruta a este archivo, acá. Fíjense que lo que está haciendo el HTML es cargar diferentes JavaScripts. Lo que está haciendo al cargar esta ruta a esta pestaña, por ejemplo, en ese archivito, si ustedes se fijan dentro del código fuente, por ejemplo, en cualquier otro editor de texto, o hasta en Visual Studio, o en cualquier editor de texto que quieran trabajarlo, voy a ver,
No tengo celular acá. Lo voy a abrir con este solo para verlo, para mostrar el contenido. Fíjense que es un archivito de texto que tiene en este caso la declaración de la clase personaje, donde yo tendría el constructor, los métodos, etc. Este mismo archivo, si es bastante funcional, yo hasta me lo puedo agregar a otro. Si lo copio de acá y me voy a otro proyecto de alguna otra cosa que estoy haciendo y lo pego, me fijo de agregar en el código fuente lo voy a abrir con el editor de texto, por ejemplo, del HTML. Me lo está mostrando como HTML. Y así como cargo el sketch, también cargo la referencia a ese archivo que acabo de agregar, que le puse por nombre c-personaje.js. Estaría agregando a la funcionalidad de mi otro sketch que tengo en otro lado, un archivo que tiene la declaración de una clase personaje. Entonces, si mi clase está bien pensada como autónoma, con sus propiedades, sus funcionalidades, yo puedo rápido y simplemente, de manera muy simple, implementarla en otros espacios. Eso es muy parecido a implementar una librería, esas librerías de audio, de video, que son declaraciones de clases, que las implemento como una clase y las uso como un objeto de la clase. Bueno, eso mismo eh, lo puedo hacer. Y todo esto, volviendo a la primera pregunta de Romina, si se pueden usar, si hay un límite de declaración de clases, yo podría tener un montón de archivos con diferentes clases declaradas, o incluso un archivo extra con muchas clases declaradas adentro y ir utilizando, implementándolas como objetos. Ahora voy a una pregunta de Lorena, pero termino esto. Eh, Ojo, puedo tener como asociadas, digamos, vinculadas los archivos que tienen las declaraciones de las clases, pero el tema es empezar a implementarlas en mi programa, no necesariamente el programa principal. Una clase puede estar implementando otra clase a su vez, ¿no? Tengo que tener acceso en el código a las diferentes clases. Pero, por ejemplo, si en mi programa principal yo empiezo a implementar una clase, va a salir a buscar, tanto en el código como en los demás archivos que están cargados como JavaScript, va a buscar dónde está declarada esa clase que estoy tratando de implementar como un objeto, y ahí cuando la encuentre, se va a crear, digamos, como una apuntadora a esa clase, a todas sus propiedades y sus funciones. Un lado B de la pregunta de Romina, de cuántas clases puedo declarar muchas, pero la tendencia me parece que es ir pensando a declarar la menor cantidad posible. O sea, que nuestras clases, si voy a crear enemigos, por ejemplo, para mi personaje, no declarar enemigo 1, enemigo 2, enemigo 3. O si es eh, un personaje contra la comida, va a luchar contra la comida y va a pelear contra una pizza, contra un bizcochuelo y un plato de espagueti. Si hay cuestiones en común entre la pizza, el bizcochuelo y el plato de espaguetis en cuanto a su comportamiento en el espacio, si tienen un nivel de, no sé, les tengo que ir disparando y van perdiendo energía o desapareciendo, todo eso es igual para cada caso. Entonces seguramente eso sea una sola clase, que en todo caso una de las propiedades de la clase sea saber si es pizza o si es bizcochuelo o si es un plato de espagueti, digamos, ¿no? O sea, esa propiedad va a hacer que se dibuje de manera diferente y después el resto del comportamiento sea igual en cualquier caso. Entonces, en vez de tener tres clases declaradas, la clase enemigo pizza, la clase enemigo bizcochuelo, etcétera, voy a tener la clase enemigo y que una sola clase y una de sus propiedades sea qué color es, ¿no? O qué dibujo es. Em, Lorena decía, siempre hay que cargar en el archivo en el index, ¿verdad? Sí.
Nosotros lo que vamos a cargar es el HTML y hay que verificar. Esto lo hace solo Processing, el IDE de Processing yo voy generando pestañas nuevas y va a ir incluyendo en el código fuente de este index diferentes, eh, diferentes rutas o referencias acá, estas cargas de script a los diferentes JS que tengo. Entre paréntesis, quizás hasta lo estaba pensando hoy, que la consigna implique la publicación de este HTML vía web en algún espacio que no genere costos, como Neocities, por ejemplo, que soporta la carga de JavaScript y de imágenes. Y y nos meteríamos un poquito a repasar esta cuestión del index, ¿no? Cuando yo le doy play a esto, me está abriendo este index.html, está bastante en blanco, pero fíjense que si yo dentro del body, ya vieron algo, ¿no? De HTML, app de processing. Ah, este es el viejo. Esperen, no, me voy a volver al que estamos haciendo hoy, así. Profe, una pregunta. Ah, no. Sí. En la ventana de ese personaje debería estar, sería como un CSS, tipo ahí está declarado todos los estilos, todos los personajes, o Claro, solo un personaje y en otro otro y así. te entiendo la pregunta. No, claro, podría ser, si vos lo pensás como un CSS, sería la referencia a una hoja de estilos separada, ¿no? Para no poner los estilos en línea dentro del HTML, te haces el link a un archivo que tiene sus reglas de estilos y el HTML los toma como referencia. Es muy parecido el concepto, porque es el concepto del HTML. Puede haber Bien. mucho JavaScript escrito, no sé, si yo dentro del código fuente agrego un script, que ahí aparece una pregunta, que me parece que también sí puede ser. Si yo hago un script, fíjense que estoy usando el propio, acá el IDE de Processing para tocar un poquito el HTML, por ejemplo, alert, eh, saludos, saludos, pero medio arriesgada. Alert es una instrucción de JavaScript y está como un script acá. Fíjense que además de la referencia a los diferentes, para cargarse como archivos externos, yo agrego JavaScript acá. Eh, Algo no le gustó. Veamos si es que hay algo. Ah, no lo guardé. No guardé este cambio que hice, entonces guardo el documento y actualizo. Ahí se disparó el alert. De la misma manera, esto es un JavaScript inline, digamos, ¿no? Agregado acá. Y estos son las JavaScript que están separados. Yo puedo hacer, una vez que tengo cargada la librería, esto sería medio raro, ¿no? Pero, por ejemplo, podría tener, lo corto de acá, tendría como inline declarada la clase personaje, porque esto es JavaScript. Y un JavaScript que está buscando la declaración de la clase la puede encontrar online, inline, digo, o sea, como código agregada en el código fuente HTML, pero no, esto sería medio tosco, pero funcionaría. Está por ahí declarada la clase personaje, ¿no? Eh, pero con algún botón de HTML yo podría disparar un método de un objeto que tengo dentro de mi P5JS, ¿no? O sea, el HTML se conecta al intérprete de JavaScript que tiene todas el P5 cargado y toda la declaración que tiene, ¿no? Eh, Después, acá vieron que ya, además del alert que puse acá, que detiene la carga en este punto hasta que yo le doy OK, aceptar, por eso se empieza a cargar, me dispara este saludos, pongo aceptar,
y me termina de cargar el HTML y pone H1 en un título, pone el título y después el Canvas creo que lo agrega al final. Vamos a ponerle un poquito de background para que veamos qué está pasando. Guardo acá, visualizo. Ahí está mi Canvas, se está agregando al final del body. O sea, la instrucción, no, porque no nunca lo hice, create Canvas, pongamos una de 400 por 400. Eh, Ahí está haciendo al final de la aplicación del código fuente, dentro del body está agregando el, el canvas. Fíjense que también voy a hacer más chiquito para que vamos uno de 300%. Ahora voy a sacar el alert este para que... Fíjense que si lo quisieran poner antes, o por ejemplo, después de, queremos hacer algo así, ¿no? Mi app de coso y después abajo del juego quiero poner algo. Espero que te guste. Ahora me está cargando el HTML y después creando el canvas. Si queremos ubicar el canvas en algún lugar en particular, podemos crear un div con un ID. Eh, Fíjense que esto es HTML y lo estamos poniendo más o menos en la ubicación del DOM, se llama, que es la estructura del HTML. Lo queremos poner en algún punto en particular, pongámosle ID, mi canvas P5JS, por ejemplo. Y esperen que esto lo voy a buscar por si acaso, porque no me acuerdo bien. P5JS, create canvas indeed. Fíjense que voy a ir directamente a esta respuesta, a esta consulta en este foro. Si no, también la documentación lo explica, pero acá. Eh, ¿Qué es esto? Eh, en el setup, en lugar de usar directamente Create Canvas, hacemos algo así. Lo voy a poner así. Canvas. Canvas. Fíjense que en mi Canvas, en esta variable voy a guardar el resultado de Create Canvas. Hagámoslo del tamaño que queríamos. Esto lo crea al Canvas. Y después lo que podemos hacer, esto es JavaScript, es asignarle a ese canvas, digamos, cuando yo hago create canvas, o sea, mi canvas igual create canvas, lo que estoy haciendo es guardar un apuntador a ese canvas que se creó, ¿no? Esto apunta al canvas que se creó. Y después, a ese canvas, con esta instrucción, le digo, mi canvas, el apuntador, digamos, le establezco el parent, o sea, dentro del DOM de la página, le digo, ubícalo dentro de, y busquemos el div que tiene el ID parent mi canvas P5JS. Ahora veo si es así o así. Me parece que debería llevar el hashtag. Vamos a ver. Eh, Saludo. No, ahí está. Bien. Creó el canvas y lo asignó dentro del div. La ubicación de ese div, el tamaño, etcétera. Y después, bueno, todo lo que tenga que ver con el resto del HTML lo puedo hacer también desde hojas de estilo. Ya sea también de estilos inline, como te los pone acá eh, processing o, por ejemplo, ponemos background a todo el background color, background directamente, hagamos un naranjita, le agregué al body, le agregué la regla de estilo
background naranja, ¿no? Entonces tenemos el background del body, de todo el HTML, y bueno, y el canvas se está dibujando así con su background, en este caso, rojo, ¿no? Bueno, no sé si esto quedó claro, si surge alguna otra pregunta en relación a esto, o Romina, que tenía otra pregunta, si querés preguntar. No, no, quedó bastante claro. Y es más, esto de crear archivos que se llamen class, creo que va a ser muy útil para la organización y que no se te mezclen todos los class y que, ay, ¿dónde está el class Claro, este? exacto. Eh, Y mi otra pregunta es sobre el tema de los trabajos prácticos. Ya que es grupal, quería saber cuál es el mínimo o el máximo de grupos o si por alguna consulta yo capaz necesito hacerlo individual porque no sé, me siento más cómoda haciendo individual si era posible. sí, perfecto. Sí, 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 te entiendo la posibilidad de hacerlo individual, está bien. Eh, Tienen eso, la opción de trabajar solos o en grupos de dos. O sea, el mínimo es uno, el máximo es dos. Eh, Volviendo un poquito más a esto del nombre del archivo de otra pestaña, yo le puse C-personaje para identificar que este archivo es una clase personaje, eh, pero también simplemente porque se ordenan alfabéticamente acá, entonces para tener todas las clases. También pueden hacer archivos de la misma manera para hacer eh, evento, mouse preset, por ejemplo. Y si quieren poner qué pasa con el clic del mouse para su programa, en lugar de declarar el mouse preset a continuación del setup, del draw, lo pueden tener acá. Entonces lo pueden encontrar rápidamente en las pestañas o, bueno, simplemente por el hecho de poder tener separados. Si son muchos después, creo que los desplegan acá, o no, acá les aparece un triangulito y los pueden ver a todos y ir saltando rápido a una pestaña y a otra. Bueno, ahí preguntaste lo de la cantidad de los grupos. Después, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta en relación a, voy a poner acá de vuelta los contenidos, a esto que venimos viendo hasta acá? Eh, me interrumpen y me preguntan, profe, yo trabajo en el entorno web, sería lo mismo, ¿no? No entiendo en qué sentido, Sol, estoy preguntando, en el P5. Eh, sí, digamos, por ahí siguiendo la pregunta de Sol. Está buena la pregunta. Ustedes sepan que esto, o sea, P5JS es JavaScript. Implementa JavaScript para funcionar. Es una implementación de JavaScript que está asociada al lenguaje de processing para pensar el evento setup, el evento draw, los eventos de mouse preset, por ejemplo, y sintaxis de dibujo, cómo dibujar eh, un rectángulo, una elipse. Esto, digamos, JavaScript no tiene una, la instrucción elipse. P5 sí. P5 lo que hace es dibujar con JavaScript dentro del canvas, por ejemplo así, una elipse en la posición del mouse. Pero, por ejemplo, si dentro del mouse preset yo hago un alert, cuando se dispare el evento mouse preset, nada más tedioso que una alerta, ¿no? Dentro del JavaScript, del HTML. Fíjense que esto lo guardo, esto es JavaScript, o sea, puedo disparar directamente JavaScript desde dentro de mi código fuente. Volviendo a la pregunta de Sol, creo que era, sí, podés pensarlo como JavaScript. No puedo agregar acá estilos porque el P5 se carga dentro de la etiqueta script. No voy a poder agregar estilos acá. Por ahí sí, con cualquier estrategia que tenga JavaScript para asignar un estilo a algún div. Podría cambiar
el background, el color de fondo del documento con JavaScript, ¿no? O sea, con algo dentro de mi código fuente. O hacer que la ventana, todo lo que pueda hacer con JavaScript, lo puedo hacer desde P5. Voy a actualizar acá. Teníamos el cuadrito de diálogo cuando se está cargando la página. Y ahí tengo el mouse press, la elipse dibujándose en la posición del mouse. Y si hago clic, ¿qué pasa? A ver si es que es probable. No veo acá qué es. Creo que tengo todas las ventanitas de. ¿Por qué no se dispara el evento mouse preset function? Ah, que yo agregué esta pestaña y, por ejemplo, acá ya no lo agregó. Como yo estuve tocando el HTML, ya no agregó esta pestaña processing. No sé si al guardar, no, tampoco. Ahí se le chispoteó. Entonces, tengo que asegurarme de que el HTML esté cargando la pestaña que yo agregué. Mouse preset. Que hemos puesto así. Guardo, actualizo. Hiciste clic con el mouse. Creo que si en algún momento vuelvo a hacer clic ya y cada vez que hago clic me dispara una alerta, es probable que Chrome sospeche de la aplicación y diga, seguro que querés dejar que haga. Y después esto es un aviso como que el evento de disparar, de abrir la ventana tardó mucho tiempo, pero esos son avisos nada más de, como de rendimiento. Yo trabajo en el entorno, solo dentro del div, el canvas no, solo dentro del div, el canvas, ¿no? No entiendo. Eh, ah, el profe, Que solamente va dentro del div, o sea, no puede ir en otro lado. sí, cualquier elemento que pueda tener un ID, pero por lo general va a Ah, ser, ok. eh, el div ya funciona como bloque, puede ser un span o un párrafo, Ah, ok, pero ok. Cualquier ID entonces. sí, Perfecto. no sé si un canvas con ID, capaz que sí, pero puede ser un párrafo. Lo que pasa es que el párrafo va a fluir de otra manera, ya tiene margen arriba y margen abajo, por ejemplo, pero podría ser un carácter dentro de una frase, si fuera un span, eh, texto fluido con un span, me pasaría esto, digamos, ¿no? Como raro, pero sí, puede ser. También se puede hacer un div que sea todo el fondo de la página. De hecho, en la página de P5JS, punto P5JS, creo que hay. Ah, pensé que había una versión que te pone un banner arriba medio animado. O sea, puede ser un div que está en una capa por debajo de lo que está pasando. Y volviendo a la pregunta de Sol, ahí te entendí. Ahora, usás el editor en el entorno web. Lo voy a abrir acá para que lo vean. Podés trabajar acá. Es medio arriesgado acá. Y también hasta podés ir agregando pestañas y eso. Pero no sé si es tan fácil agregar imágenes acá, por ejemplo. Yo te recomendaría que trates de trabajar ya en local. Sí, profe, mire, si quiere agregar imágenes, lo que tiene que hacer es donde dice Sketch File y hay un más, tenés crear archivo, crear un directorio y lo que te recomiendan es que te creas un folder, que es la carpetita, y le pones, no sé, style, yo le puse style, nada más. Y en la carpetita le haces clic derecho encima y dice subir un archivo, crear archivo. Siguiendo acá la explicación.
Ahí tengo folder y acá Ahí está. el file. No, eso es para subir. Qué raro que no. No, supongo, Dale a clic derecho entonces sobre la carpeta. ¿probaste de subir imagen? Se puede subir, yo Ah, he subido imágenes. sí, no sé si es que Qué la imagen raro. tiene que estar alojada en otro lado y le podés poner la ruta. Con Create File, dicen acá, lo vemos. Ah, sí. Perdón, creo que es porque para subir imágenes tenés que estar con la sesión iniciada, Ah, Ah, puede ser. claro. cuidado en el editor. Perdón, se está justo por cortar. Está en un segundo se corta. Nos conectamos en 10 minutos y continuamos desde este punto. Bueno, estamos acá. Habíamos terminado de ver alguna consulta y me estaban comentando que para agregar alguna imagen, archivos dentro del editor, en el entorno web, o sea, el editor P5 Online, estando logueados, pueden agregar imágenes. De todos modos, esto está bien para practicar y todo, pero yo les recomiendo que se puedan crear un entorno de desarrollo local. De hecho, hago un paréntesis acá también, antes que por ahí pueda surgir alguna pregunta más. Después vamos a ver en otra partecita, vamos a ver el tema de array y array list. Vamos a ver un ejemplo para eso. Está bien seguir trabajando en el entorno, en el editor online, pero por ejemplo, a ver si puedo abrir yo mi Visual Studio. Visual Studio podría ser una alternativa al editor, al IDE, digamos, de processing. ¿Tá? O sea, yo puedo acá editar mi HTML, agregar digamos, editar mi P5, JS, eh, ir creando archivos, siempre incluyéndolos dentro o sea, poniendo la referencia a cada archivo, siempre al final de todos el archivo que tenga el script principal, ¿no? Para que todas las referencias a clases ya estén cargadas dentro del código fuente. Eh, Por ejemplo, este archivo o este sketch que estoy haciendo acá, como lo vimos, voy a volver esto a un div y no un span. eh, lo guardo acá. Podríamos abrirlo dentro de P5JS. ¿Cuál es la mejor manera o la manera por ahí más piola para hacerlo? Eh, Esta es la carpeta de mi sketch. Acuérdense que el sketch está siempre dentro de alguna carpeta con el mismo nombre. Pueden arrastrar la carpeta a Visual Studio, a ver si no adentro de otro proyecto que lo tengan abierto como tengo uno yo acá, sino a ver acá. Espero que no me lo agregue a mi. No, por la duda lo que voy a hacer, voy a cerrar este proyecto. No sé lo que tenía abierto acá. Eh, sí, termine de cerrar todo. Ah, cerré Visual en breve. Voy a cerrar este proyecto que tenía abierto. Y podemos, por ejemplo, desde Visual, creo que me dejaría, por ejemplo, ahí arrastrar la carpeta. Acá el menú, ahí ya donde hago foco en Visual y me lo hago. No. Entonces vamos a poner así. File, Open Folder. Pueden, digamos, como hacer un workspace
con el proyecto, con el sketch, o simplemente Open Folder. No me dejo abrir arrastrándola. Open Folder y abran esa carpetita dentro de mis documentos. Yo lo tengo en Processing. Ok. Entonces, si abren la carpeta del sketch, pueden usar Visual con sus ayudas, ayudas visuales de código para editar tanto el HTML como los sketches que hacen referencia a JavaScript. Debe haber acá alguna pregunta. Yo descargo todo del web y lo abro directo con el Visual. Ah, está bien, sí, eso está bien. Se descargan me refiero, no sé si es tu editor online o los ejemplos que subimos, se los descargan, los abren con P5, con Visual, está bien. Eh, de hecho, con Visual pueden agregar muchas extensiones que ayudan a P5JS. Yo creo que tengo agregada una extensión que es para estas ayudas visuales, como detecta, digamos, la sintaxis de P5, y hay alguna librería alguna extensión que me permite reproducir este sketch acá, en una vista, ¿no? O sea, como tener un servidor local acá funcionando. Ni hablar si usan algún asistente como GitHub Copilot, que es para ir ayudando en la escritura del código con inteligencia artificial. Ojo con eso, lo mismo si usan ChatGPT, aprovecho hago el comentario. Eh, ChatGPT, si quieren implementarlo, está bueno, pero siempre vayan a través, digamos, de lo celular, ¿no? O sea, eh, no le pasen una consigna completa, menos la del juego, no sé, tengo que implementar un juego hecho en P5 que tenga estos requerimientos. Y capaz que arma algo que funciona y todo, pero si se encuentran con un bloque de algo muy grande que ya funciona y no lo logran entender, no les sirve, ¿sí? No sirve ni la experiencia ni el resultado de lo que están obteniendo. Entonces, mi recomendación, si usan ChatGPT, por ejemplo, para ir complementando el código o escribiendo código, pueden probar a hacer cosas como escribir una función que haga tal cosa, o cómo es la declaración de una clase que haga tal cosa, o un ejemplo de sintaxis de array list, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas consultas, ChatGPT las devuelve simplificadas y con comentarios en el código como para poder cambiar, pero eso que funciona, traten de implementarlo en su código. A veces capaz que copiar y pegar alcanza, y si no, bueno, también ir modificando lo que tengan que modificar. Bueno, no sé si habrá quedado alguna consulta de la primera parte. ¿Alguien me quedó en el tintero las ganas de consultar algo? Me interrumpen, se activan el micrófono y me hacen la pregunta, no hay problema. Si no, voy avanzando, pero sí estoy grabando. Bien. Bueno, la pregunta sigo. Eh, ¿Qué me gustaría lograr ahora en esta segunda parte? Es un ejemplo de array y un ejemplo de array list de clases. Eh, También fijemos algunas pautas de cómo avanzar con el trabajo. Y estuve repasando. Ahora después voy a poner un link a este documento, que es la consigna de este TP3 minijuego. Básicamente minijuego, no hace falta poner subtema, digamos, ¿no? Hay que hacer un minijuego. Como es bastante avanzada la fecha de entrega, esto lo había comentado, 26 de agosto, o sea, hay bastante tiempo, están las vacaciones en el medio, ahí paramos. Pero bueno, si alguno quiere seguir avanzando, poniéndose al día con lo que fuera. Pero una primera preentrega el 1 de julio, es antes de las vacaciones. Esto lo que quiero fijar acá es el alcance, pero lo prioritario en una preentrega en este punto sería que estén conformados los grupos y que tengan ya un tema propuesto
y una propuesta de escenario de funcionamiento, ¿sí? O sea, quizás no haya vidas, quizás no se pueda reiniciar el juego, o quizás sea una propuesta de la entrega que arranca jugando el juego eh, y no necesariamente tiene una pantalla de inicio. Vamos a sumarle una pantalla de créditos. Eh, si, y en este punto la entrega puede ser mostrar que funciona, ¿sí? No necesariamente, no hay que entregar el código, o sea, no es entregar en este punto hacer la entrega del código fuente funcionando, sino que por ahí sí podría ser un video explicativo en este punto cómo está funcionando, digamos, ¿no? Eh, Bien, Martina pregunta, no, sí, todavía no está subida la consigna a Evadet. Lo voy a hacer ahora cuando terminemos ahora este encuentro. Yo lo pongo, ya creo el espacio con el acceso a este documento eh, y así ya tienen ahí acceso a este resumen. Voy a hacer un formulario también para ir documentando cómo se van conformando los grupos y tenerlos ya también para seguimiento. Está bueno que usan el WhatsApp, sigan si quieren en ese sentido, utilizando el grupo de WhatsApp para ver algunos que prefieran trabajar en grupo y no han podido conformar grupo, que lo hagan. Como no nos estamos encontrando presencial justo ahora, lo pueden aprovechar por ahí. Se escriben al WhatsApp para conformar grupos. Bien. Mostré esto un poquito como para tener una idea también del alcance del juego, la onda, la manera. O sea, es un juego que va a tener que tener una pantalla de inicio, la pantalla de estar jugando y la pantalla de ganar, perder o reiniciar, ¿sí? Desde ese final, digamos, del juego. Y volver, o porque pueda haber un salto a una pantalla de créditos y volver. Esto lo estuve considerando como opción porque ya tiene que ver también con lo que vamos a ver en la segunda mitad del año, que es el entorno de desarrollo web con PHP y MySQL. No sé, Neocities no tiene entorno de desarrollo web, programación del lado del servidor como PHP y bases de datos, digamos, pero sí mm, es una opción Neocities como un espacio de hosting para subir este archivo este sketch de P5, que ya vimos que es HTML con JavaScript y en todo caso con audio y con imagen, con archivos de imágenes. eh, Todo eso funciona muy bien dentro de P5. Así que, perdón, de NeoCities como alternativa de hosting. Y si no, por ahí si alguno tiene una una cuenta de hosting y quieren hacerlo en una carpeta dentro de su hosting, también es una opción. Pero le vamos a sumar esto a la instancia final de entrega de este trabajo, va a ser publicarlo vía web, que no es para nada complejo, ¿no? Pero se suma como contenido para tener en mente. Y después la forma de entrega va a ser esa publicación y un video explicativo, como hicimos con el trabajo anterior, ¿no? Un video donde se muestra el funcionamiento del juego y, y cómo está hecho con JavaScript. Bueno, veamos un ejemplo de array y array list y un array list de objetos. Habíamos visto la semana pasada una declaración de clase de una pelotita que rebotaba en el espacio. Vamos a hacer algo parecido a esto. Voy a empezar uno nuevo. Voy a hacer una clase. Voy a guardarme acá. Y ya que estamos, lo hacemos como pestaña. Voy a hacer una clase que me permita crear un objeto que se aparece en el espacio y se cae. ¿No? Como si fuera un destello o algo, que yo lo suelto en la posición del mouse y se cae.
así con algo de gravedad. Le vamos a poner clase partícula. Va a tener, bueno, acuérdense, una clase tiene su nombre, su constructor, que habíamos visto el constructor sin parámetros. Este le vamos a poner, al constructor le vamos a establecer, creo que sí, hicimos un ejemplo con parámetros, que reciba una posición en X y que reciba una posición en Y. Y va a tener algunas, vamos a ponerle métodos y funciones. Y si quieren pensar, por ejemplo, pueden hacer que un método principal sea actualizar. Entonces, un método actualizar puede invocar a un método mover de la clase y un método dibujar. Es muy probable que les quede que todos las clases que se dibujan y que tengan sus coordenadas puedan funcionar así de esta manera, ¿no? O sea, tener un solo método que va a llamar al mover, que va a hacer que actualiza las variables, y al dibujar, que lo dibuja en pantalla. Vamos a hacer que el dibujar tenga un push. Perdón, vamos acá. Vamos al constructor. Las propiedades de este objeto. X le asigna el recibe por parámetro. Lo mismo Y. El color de esta, vamos a poner el color aleatorio. Perdón, ¿el guión bajo para qué es? Para Ah, recibir. pensé que lo había explicado en algún momento, perdón. Es simplemente para establecer es un criterio de nombre de variable. Eh, Esto puede ser x-param, x, p, x, o hasta podría llamarse x, pero si un parámetro se llama igual que una variable local, si una variable local de la clase, puede prestar a confusión, porque yo creo que tendría que hacer algo así como this x para separarla del nombre de la variable del parámetro. Entonces, al nombre de la variable, que es el parámetro, como criterio así arbitrario en realidad, pero es muy común esto, ¿no? O sea, ponerle al nombre de la variable un guión bajo. Entonces yo sé que dentro de la clase el x guión bajo es el parámetro. Se lo asigno al x guión bajo, es la variable que se llama x, con su guión bajo, se lo asigno a una variable local de la clase x. Y de ahí en adelante voy a usar this x para dibujar. O sea, si yo quiero dibujar, acuérdense de arrancar con push y terminar con pop. Push, pop. Para poder hacer un translate a la coordenada, hacemos this x, this y. Acá haría el dibujito en 0,0. Hagamos un doble triangulito. Ahí ya que hicimos el color, que es una propiedad de la clase, hacemos un fill de la clase, fill con la variable mi color. Le damos un triangulito desde 0, ¿no? Acuérdense que estamos en 0,0. Voy a hacer un vértice un poquito a la izquierda de 0, otro un poquito a la derecha de 0 y uno arriba de ese 0,0. O sea, un poquito a la izquierda es menos 5, menos 10,5 es un poquito más abajo. El otro es 10,5 es a la derecha, un poquito más abajo. Y el que está arriba en el medio es 0 en X. 8 para arriba en Y. ¿Sí? Esto sería un triángulo, un triangulito en torno a 0,0.
Eh, Prever que se hayan incluido el sketch y la partícula, sí. Bueno, vamos al programa principal. El Canvas. Podríamos hacer el live. Hagamos el live, ya que estamos. Y seguimos, ¿no? Aunque sea div ID, contenedor Canvas. Entonces, era la variable en Canvas, igual, create Canvas de este tamaño. Y lo que hacemos es, a mi Canvas, parent, o sea, le asignamos que el parent sea contenedor Canvas. Y eso va a hacer que se ubique ahí. Bueno, dentro del Canvas, background, naranjita clarita. Sí, sí. Damos play de esto, ahí está, mi 400 por 400. Ahora, implementemos la clase partícula. Por ahora no estoy haciendo una clase que implemente otra clase. Ahora vemos si adaptamos, si evolucionamos nuestro trabajo hacia ahí. Pero para implementar una clase, necesito un objeto de la clase. O sea, esto es let. Voy a poner mi partícula. En el constructor, mi partícula igual new. Ahí está construyéndose el objeto de la clase dentro de la variable que espera dos valores de ubicación. Y yo acá todavía no tengo el mouse X, mouse Y. Vamos a hacerlo en el centro de la ventana. Width, dividido 2, X dividido 2. Y faltaría dentro del draw actualizar mi partícula. Mi partícula punto actualizar. Y como ya vimos, es un método. El método actualizar lo que hace es invocar a otros dos, a mover y a dibujar. Como todavía mover no hace nada, se va a estar, o se debería estar dibujando un triangulito. ¿Qué pasa? Eh, Actualizar, algo debe haber escrito mal, actualizar. Actualizar. Me parece que es this mover, this dibujar. Creo que sí. Para hacer referencia a otro método de la clase, dentro de la clase, tengo que hacer todo lo que sea dentro de la clase, lo tengo que hacer así con this. Lo mismo que acá. This, new, color. La variable que tiene color. A ver ahí, si le gustó, no le gustó. El color no es una representación, un coso válido. Mi color, random, mi color. Is mi color. ¿Qué pasa si a ver si escribí algo mal acá? No tengo que poner let, perdón. Eso sí, ¿no? X y no, sí tengo que poner. Pero porque mi col no se armó un buen color acá. Bueno, escucho ofertas de que estoy haciendo mal.
Veamos un fil. Está directamente. Si es eso solo. Ahí está el triangulito. Pero el color, la variable de Nicole no tiene un valor válido. Ah, bueno, quizás esto está a cero también. Constructor. No, perdón, es así. This X es igual a, tengo que, digamos, asignarle a variables locales de la clase, lo hago de esta manera. This X es el que recibo por parámetro. This Y es lo que recibo por parámetro. This Nicole, armamos un color, puede ser un color amarillo directamente, no tan aleatorio. Y uso esas variables para la translate. Acá me quedó algo mal. El punto del medio es 0, menos 8 para arriba en I. Ahí está mi triangulito en este punto. ¿Está? Bien, no es con this también. Ahí me decía Valentina, sí. Perfecto. Le asignamos, así vamos declarando las variables locales de la clase, ¿no? Busquemos otras variables ahora para resolver el tema del comportamiento. Me gustaría hacer que, por ejemplo, estas se caigan hacia abajo, ¿no? Entonces, voy a tener una velocidad en X que tiene un valor inicial de 1, o 0. Voy a empezar en 0 y lo que vamos a hacer es algo del comportamiento del mover que tenga que ver con que se va acelerando hacia abajo. Entonces, o que arranque con una velocidad. Está bien. ¿Qué va a ser el comportamiento mover? This.x más igual this.velocidad en x. Se va a caer hacia abajo nada más. Si le asignamos directamente un valor inicial a la velocidad, como 1, por ejemplo, x no, y. Puede ser todo en y. Si hago todo en y, se va a ir desplazando hacia abajo. Si el mover, además de sumarle a la velocidad, yo en cada fotograma acelero, esto lo habíamos visto un poquito la otra vuelta, lo que tengo que lograr es que aumente la velocidad. Y hay diferentes maneras de aumentar la velocidad. Si cada vez es un poquito más rápido, pero de manera constante, sería como acelerando. Si sacamos el background, vamos a notar acá lo que está un poquito del desplazamiento, ¿no? Ven que cada vez se desplaza un poquito más. Pero la aceleración, en realidad, más que una... eh, no sé, digamos, si yo lo pienso en términos de gravedad, no es que va aumentándose progresivamente, sino que cada vez se acelera un poco más rápido. Creo que ahí aplica directamente. No sé si es que tendría que ser exponencial la aceleración. La aceleración me parece que no es exponencial. La velocidad se convierte en algo exponencial acá. Que no tendría que multiplicar la velocidad por algo. Podría ser. Podría ser. Pero bueno, ahí se logra un poquito el efecto de algo que se empieza a caer y se va cayendo. Y no, a ver, multipliquémoslo por un poquito más de lo que tiene. Si es 0, ahí ven que la aceleración es exponencial. No puede empezar con velocidad 0 porque nunca se aceleraría. Tendría que tener siempre un poquito de velocidad, aunque sea muy poquito. Bien, sí, sí, me gusta que sea un poquito más bien exponencial. Ahora,
Volvamos al background acá, alzar un poquito más. Podemos sumarle un comportamiento dentro del mouse preset. Vamos a agregar una pestaña de evento mouse preset. O podría también, si no, estar evaluando si el mouse está apretado, hacerlo. Igual mejor lo hacemos desde afuera. Entonces, yo voy a tener un evento declarado dentro de los eventos de aplicación, mouse preset. Y puedo hacer, no sé si convendría alguna evaluación como para ver si existe el objeto, mi partícula. Vamos a poner reiniciar y yo le paso la coordenada del mouse. Entonces, vamos a crear perdón, un evento dentro o sea, una funcionalidad más de la clase que sea reiniciar. Y que para reiniciar también me tome un X como parámetro y un Y como parámetro y le asignamos a X, le asignamos ese parámetro y a Y le asignamos ese valor del parámetro. Entonces cada vez que yo hago clic, y tengo que volver la velocidad también. Velocidad de mi igual, pongamos 1. No, 1 era como muy rápido. Bien, ven que hago clic y estoy reiniciando esa coordenada a ese punto. También podría estar preguntando dentro del mover o dibujar si es que todavía existe dentro de la ubicación, porque en realidad ahora se está como dibujando muy fuera de las coordenadas, pero bueno, no pasa nada. Ahora, fíjense que cada vez que yo estoy haciendo clic acá, estoy reiniciando el objeto. En lugar de hacer eso, en realidad, yo tendría que hacer que cada clic me construya un objeto nuevo, porque así lo que estoy haciendo es reiniciar los valores de un solo objeto de la clase. Ahora, si yo en el mouse preset hago mi partícula, en lugar de reiniciar, por ejemplo, hago mi partícula igual new partícula, como lo hicimos en el setup, ¿no? O sea, lo mismo que hice en el setup, lo hago dentro del mouse preset, pero pasándole las coordenadas del mouse, en este caso, ¿no? Voy a tener un resultado similar. ¿Por qué? Porque en el constructor me quedó velocidad inicial muy bajita. Vamos con 1 en la velocidad. El constructor borra la otra instancia que hay y la construye de nuevo pasándole esos valores. Entonces, ¿qué tengo que lograr yo? Es que cada clic construya una instancia nueva. Entonces, este ejemplo hasta acá lo dejamos como una variable, una instancia, o sea, una variable que soporta un objeto de la clase. Voy a guardar esto como C ahora. Discúlpenme. C. Y vamos a poner acá array list, que va a ser creo que nuestro primer ejemplo de convertir esto en un arreglo de objetos. O sea que mi partícula la vamos a declarar. Esperen que modificamos los nombres de archivos acá. Está bien. Mi partícula, al declararlo así, estamos declarándolo como un array. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, en lugar de construir un objeto de la clase dentro de mi partícula, lo que vamos a hacer es construir, vamos a agregar un elemento, creo que es así, ahora lo verifico. Agrego un elemento a mi partícula con la instrucción add. Creo que es así. ¿Sí?
Ahora esto lo tengo que comentar porque va a dar error y lo mismo acá. Va a dar error. Quiero ver si hasta acá no me da error. Vamos bien. Add is not a function. No sé si es add, pero que voy a verificar esto. Este es el ejemplo de P5JS de array de objetos. Pueden ir, me estaba quedando bastante parecido. Push, no add, push. Push es la, es el método de un array para agregar un elemento, ¿sí? Entonces ¿se acuerdan que array es como un espacio en memoria con casilleros? Bueno, con push agrego un casillero nuevo y entre paréntesis el valor o el dato que quiero que tenga ese casillero nuevo. Y ahí le estoy construyendo una partícula de mi clase dentro de ese elemento nuevo que acabo de hacer. Ahí funciona todo. Ahora, ¿qué falta? En el draw tengo que actualizar todos los casilleros que tengan un array list. Entonces, para eso recorro todos los casilleros del array, mi partícula, que en realidad sería como, vamos a cambiarle el nombre por partículas, es como un array de objetos. Y lo que vamos a hacer, tengo que recorrer el array. Voy a tomarlo directamente de este ejemplo. Sí. Fíjense, una de las maneras más simples es con un for, recorro todo el array de partículas, o sea, desde 0 hasta el último elemento, o sea, mientras sea menor que el último elemento, que la cantidad de elementos que tiene, cada casillero accedo a partículas de i, o sea, de 0, de 1, de 2, de 3. Creo que yo simplemente sea actualizar. Entonces, esto ahora no actualizo una partícula, sino que actualizo todas las partículas que están en todos los casilleros de mi arreglo. Ahora, ahí estoy actualizando uno. Y lo que tengo que hacer en todo caso, cuando hago mouse preset, partículas, y bueno, lo mismo que hice en el setup. Partículas.push, o sea, agrego un elemento con una nueva clase del objeto. Perdón, un nuevo objeto de la clase. Entonces, en la coordenada del mouse. Mouse X, mouse. Bien. Esto está dentro del mouse preset o podría ser otro comportamiento, mouse dragger. Se está por cortar en unos minutitos. Ahora vemos cómo vemos. Dragger es mover mientras estoy haciendo clic. Hago clic y arrastro, se dispara el elemento mouse dragger. ¿Está? Bueno, hasta acá hay un buen cierre del ejemplo de array list. Yo lo voy a cerrar acá y lo subo. Y ahora les digo en el WhatsApp, si quieren, los que quieran se suman dentro de 10 minutitos para alguna consulta.